Hoy estamos a 30 de junio del año 2024, y pues nos gozamos de continuar con nuestra serie del Evangelio de Juan. Y el pasaje que hoy vamos a tomar es del versículo 22 al 30 solamente. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, vamos a pedirle a Dios que quite toda distracción, no se preocupe, trate de enfocarse, ¿verdad? Sé que hace mucho calor. No permita que el calor lo adormezca. Si siente tantito sueño, póngase de pie, recárguese la pared, pero no se vaya. Que no pierda usted la bendición de considerar la palabra del Señor en medio de nosotros. Vamos a orar. Es más, póngase tantito de pie. ¿Qué le parece? Póngase tantito de pie. Póngase tantito de pie. Despabilese. Vamos a pedirle a Dios que nos dé frescura en este lugar. Padre Santo, así como tú mandaste tu espíritu y sopló un viento recio, yo te pido que traigas frescura con tu viento, Señor, a este lugar y baje la temperatura de este lugar para que podamos, Señor, concentrarnos en tu palabra y disfrutar estos momentos contigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tome asiento, mi hermano. Hermanos, el pasaje comienza con las palabras después de esto. Después de esto. Así que yo quiero hacer un pequeño resumen de las cosas que hemos visto, ¿verdad? No quiero que se distraiga. Después de esto nos da la pauta para que recordemos qué cosas han pasado hasta ahora y hacer énfasis en las que se nos pasaron tantito. Bueno, hemos visto en el capítulo 1 la encarnación del Verbo de Dios. Dios se manifestó en carne, Dios se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo carne. Y esto es una verdad muy importante. Casi todas las sectas pseudo-cristianas, o sea, falsamente cristianas, no reconocen la encarnación de Dios. Porque ¿cómo se va a hacer Dios carne? La Biblia lo dice que el Hijo de Dios se hizo hombre. También se nos habló en el capítulo 1 de cómo llegar a ser hijo de Dios con minúscula. Recuerde que esto es súper importante porque la mayoría ahora de los cristianos se creen hijos de Dios. Pero Juan 1, 11 y 12, 13 y 14 nos señala y nos dice cómo es que llegamos a ser verdaderos hijos de Dios, al recibir a Jesucristo en rendición, en arrepentimiento y fe. De lo contrario, no somos hijos de Dios. Es falso decir que toda la gente es hija de Dios, nada más que pues por eso tenemos que portarnos bien porque somos hijos de Dios. Al contrario, Cristo Jesús dejó muy sentado y el apóstol Juan que quien no tiene a Cristo es hijo del diablo. Aunque se oiga muy feo, si tú no le has entregado tu vida a Dios, tu padre es Satanás, no es el Dios creador todavía. Pero tienes hoy la oportunidad de arrepentirte y llegar a ser hijo de Dios. También vimos al personaje Juan el Bautista, precursor del Señor Jesús. Analizamos su testimonio personal y la declaración señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único camino, el único medio para nuestra salvación se llama Jesucristo. Contemplamos la llegada de los primeros discípulos de Cristo Jesús, ¿se recuerdan? 5 de ellos. También vimos su primera señal milagrosa que fue salvar las bodas de unos pobres que tenían graves problemas, se les había acabado el vino, iban a quedar en ridículo, por toda la vida iban a hablar mal de ellos y el Señor salva la boda convirtiendo el agua que quedaba en el vino que tanto necesitaban. Tanto que no se lo podían acabar en esos días, porque Dios así suple abundantemente, ¿verdad, Alejandra? ¿Dónde está Alejandra? Dando clase, abundantemente. Wow, yo casi me voy. Gracias a Dios que estaba sentado en la silla porque me hubiera quedado de espaldas con ese testimonio. ¿Alguien ha recibido una ofrendita así nada más de vez en cuando de $5,000? Ya quisiéramos, ¿verdad? De repente llegar un sobrecito con una ofrendita. Usted sabe. Bueno. Su primera señal milagrosa fue así, abundante. También vimos la limpieza del templo y lo que significa que Dios limpie este templo. Dios quiere limpiar nuestro templo. Si tú eres un cristiano que se ha conformado con ser salvo, y tu nombre está escrito en el libro de la vida y no has hecho nada,
estás igual que cuando te convertiste, no has avanzado, no has entrado en la santificación, no has progresado. Dios quiere limpiar tu templo. Vimos hace 2 semanas la entrevista que tuvo Jesús con el principal de los fariseos llamado Nicodemo, donde se expone la única manera de entrar en el reino de Dios. ¿Usted se acuerda cuál es la única manera de entrar en el reino de Dios? ¿Cuál es? Nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del Espíritu. El que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. No es salvo. Si tú no has nacido del agua y del Espíritu, no eres salvo. Si yo no he nacido del Espíritu, no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Sabía usted que hay pastores que no han nacido de nuevo? Hay líderes en iglesias que no han nacido de nuevo. Ya les conté que en una ocasión, en un seminario pastoral, Dios le cambia el mensaje al predicador principal y le dice que explique y hable del nuevo nacimiento y del evangelio. Y 250 pastores pasaron a convertirse ese día. No habían nacido de nuevo y sin embargo eran buenos religiosos y estaban sirviendo a Dios en la mejor manera que ellos creían, sin ser hijos de Dios. Es una tragedia, pero es una bendición que se siga predicando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén, verdad? También analizamos detalladamente el verso más famoso de la Biblia, Juan 3:16. ¿Recuerdan ustedes los 6 elementos de Juan 3:16? Espero que sí. Bueno, hermanos, los primeros 10 versículos del capítulo 3 donde estamos, el énfasis es nacer de nuevo. 5 veces se habla de nacer de nuevo, sin lo cual no puede haber nada en el reino de Dios. Nadie puede entrar. Pero el tema de los versículos siguientes es creer. Se habla de la fe, de la sola fide, como decían los reformadores en latín. Recuérdense que la reforma que trajo la restauración de las cosas que se habían derrumbado en la historia, ellos declararon 5 solas, y en latín una de ellas era sola escritura, que significa que la Biblia es la única fuente de autoridad. La segunda sola es sola Christus, o solo Cristo, como el único redentor. No existe una corredentora. María no es corredentora. Hay un solo redentor y es Cristo Jesús. Sola gratia, o sea, sola gracia, solo por gracia nosotros hemos sido salvos. Efesios 2:8. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Solo por gracia. Sola fide, solo por la fe. A la gente le cuesta trabajo, pero ya consideramos, ¿se acuerdan el ejemplo maravilloso que puso Jesús de la serpiente que había sido levantada y cuando uno del pueblo de Dios juzgado había sido mordido por esas venenosas serpientes y estaba muriendo? Con solo mirar la serpiente que Moisés levantó en el desierto, con fe, ese hombre, esa mujer salvaba su vida. El que rehusaba creer, el que rehusaba ver a la serpiente levantada, irremisiblemente moría. Y la última sola es soli deo gloria, que significa solo a Dios demos toda la gloria. No existe gloria para el ser humano y hoy lo vamos a ver de una manera maravillosa. Así que recordemos por favor el propósito del libro de Juan. ¿Cuál es el propósito de este evangelio? Voy a leerte, no lo busques, pero escúchalo. Juan 20:31. Juan escribió así: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Así que los versos 1 al 10 es la obra de Dios exclusiva en la salvación. El nacer de nuevo es algo que solo a Dios le compete. Ninguno de nosotros participó en el nacimiento. Pero aquí en estos versículos contrasta la responsabilidad del ser humano, el mandamiento de creer. Mira el versículo 18, lo voy a poner aquí. En el versículo 18 podemos ver, la semana pasada solo lo leímos, pero dice así: Cristo está hablando, las palabras están en rojo, Jesucristo está hablando. El que en Él cree se refiere al Hijo de Dios, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero la condición es esta:
El que en él cree no es condenado. Ya vimos la semana pasada que no basta con creer solamente. Se tiene que creer en Jesucristo, no en Dios, no en la eternidad, no en la Biblia, en Cristo Jesús. Es una persona. Nuestra fe está fundada en un ser, el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya te mordió la serpiente, hermano. Ya estás envenenado. No hay medicina. Vas a morir a menos que creas en Jesús. Y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que todo este pasaje habla de creer y de las consecuencias de no creer. En este versículo 19 nos habla de la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que aunque vino la luz, aunque vino Cristo, aunque la mayoría de la gente conoce acerca de Jesucristo, hay muy pocas personas en el planeta que no han escuchado el nombre de Cristo. La mayoría sabe que existe y existió el Señor Jesucristo, pero los hombres amaron más. Hay gente que dice, es que yo sí amo a Dios. Sí, pero amas más las tinieblas que la luz. Por eso no vienes a la luz. Por eso te portas como te portas, porque aunque dices amar a Dios, amas más las tinieblas que la luz. Esa es la responsabilidad que nos toca a nosotros. Dios es el que produce el nuevo nacimiento, Dios es el que salva, pero a ti y a mí nos toca ir a la luz y creer y amar a Dios por encima de todas las cosas. Mire el versículo 11. En el versículo 11 de este mismo capítulo, Jesucristo empieza a hablar en plural. Ya no se dirige solamente a Nicodemo, ya se refiere a todos los que no han recibido. Dice, de cierto te digo, le dice a Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O en palabras latinas, y ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo no creía. Nicodemo solo alcanzaba a ver a Jesús como un gran maestro que hacía cosas y que decía que venía del cielo. Eso ya es bastante, pero aún así no le alcanzaba para ser salvo. Tenía que nacer de nuevo. Tenía que renunciar a todo lo que había estudiado y volver a nacer. Miren, hermanos, déjenme decir una cosa. No crean que Nicodemo era tan tontito para estar hablando de que, ¿cómo me voy a hacer chiquito, meterme otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Escúcheme bien. Lo que él estaba diciendo es que yo tengo una madre, se llama el judaísmo. He sido creado en toda esta doctrina, todas estas tradiciones, todas estas enseñanzas. ¿Y me estás pidiendo que yo deje todo eso para volver a nacer? ¿Cómo le hago si siendo viejo? Soy principal de los fariseos, estoy en el Sanedrín, estoy en lo más alto. Y tú me estás diciendo que eso no me alcanza y que tengo que nacer de nuevo. Y era lo que estaba diciendo Jesús. Por eso decía, ¿cómo será hecho? ¿Puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Puedo yo, que ya soy un fariseo, dejar todo? No lo entiendes, le dijo Jesús, porque no has nacido de nuevo. No lo entiendes, no lo comprendes. Obviamente que el maestro Nicodemo sabía que Jesús estaba hablando en un lenguaje metafórico, en un lenguaje espiritual, y estaba deliberando, luchando con su creencia. ¿Me rindo, no me rindo? Gloria a Dios que creo que al final Nicodemo se rindió a Cristo, porque fue el único fariseo, el único religioso que fue junto con José de Arimatea a pedir el cuerpo de Cristo, y él mismo juntó 50 libras de los mejores elementos para preparar el cuerpo de Jesús. Con sus manos y las manos de José de Arimatea y Nicodemo, llorando, adorando a Dios, estuvieron preparando el cuerpo de Jesús para la sepultura. Si eso no es conversión, no sé qué sea, hermano. Pero creo que Nicodemo realmente creyó en el Hijo de Dios y se acordó, en 3 días resucitaré. Así que solo estoy enfatizando una cosa que nos faltó.
la responsabilidad humana. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero a nosotros nos toca obedecer. Nos toca rendirnos delante de Dios. En este día, en este pasaje que hoy vamos a ver, vamos a encontrar muchas cosas maravillosas y yo les invito a que nos echemos un clavado. Y dice el versículo 22, después de esto, después de todo lo que hemos dicho, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Así que vemos a Cristo y sus discípulos bautizando. Qué interesante. Un bautismo de arrepentimiento, al igual que Juan. En pocas palabras, Jesús estaba continuando lo que Juan había comenzado. No lo estaba echando por abajo, más bien lo estaba apoyando, lo estaba validando, y él y sus discípulos continuaban bautizando a las personas para arrepentimiento, para buscar a Dios. Pero dice el versículo 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces Juan el Bautista también estaba bautizando en otra parte. Ojo, Juan continuaba señalando el camino a las personas. ¿Cómo empezó Juan? Viene uno después de mí, no soy digno de desatar sus correas. Cuando Él venga los va a llenar de Espíritu Santo. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero no soy yo el Cristo. Y continuó con su labor hasta que recibiera una orden contraria. Hay gente que dice, pues yo creo que ya no me ha dicho nada el Señor, yo creo que ya me tengo que sentar. Mira, si Dios no te ha dado otra orden, continúa con lo que te dijo la última vez. Sigue adelante, hasta que Dios diga, ahora sí, vuelta a la derecha, vas a terminar de hacer esto, ahora te quiero hacer lo otro. No te detengas. Juan no se detuvo, seguía bautizando. Y tú te preguntas, ¿y por qué seguía bautizando? Ya estaba Jesús ahí. No le habían dado ninguna otra orden. Él seguía y continuaba con la misión que él tenía. Qué maravilloso. Hoy vamos a ver dónde empieza a terminar su misión. En este pasaje vamos a ver y contemplar dónde comienza el fin del ministerio de Juan y qué actitud tuvo él. Mire, hermano, Mateo 4, versículo 17, nos habla un poquito de ese bautizar. Mire, lo voy a llevar ahí. Mateo 4, versículo 17. Mire cómo empezó Jesús a predicar. Desde entonces, dice Mateo, comenzó Jesús a predicar y a decir exactamente lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la manera en que predica Jesús. Arrepiéntanse porque el gobierno de los cielos se ha acercado. Dios quiere gobernar tu vida. Arrepiéntete. Ese es el mensaje. Arrepiéntete porque Dios quiere ser el Señor de tu vida, quiere gobernar tu vida, ya se ha acercado, está cerca de ti, arrepiéntete, recibe a tu nuevo rey. Y era exactamente lo que Juan estaba haciendo. Así que, repito, Jesús validó y seguía validando lo que Juan el Bautista había comenzado. No estaba él derribando nada. Pero dice el siguiente versículo que comienzan los problemas, porque tenemos dos lugares diferentes donde las personas hacían un compromiso por seguir el reino de Dios. Comenzaron entonces las envidias, comenzaron las rivalidades. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya había dos lugares diferentes para ser bautizados. Y dice el versículo 24 como una nota muy importante, dice, porque Juan el Bautista no había sido aún encarcelado. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué puso Juan esta nota? Les voy a decir por qué. Porque Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, usted los ve y casi inmediatamente del bautismo de Jesús narran que apresan a Juan el Bautista y que lo decapitan. Y la gente pudiera pensar que fue inmediatamente, nada más terminó el bautismo de Jesús y se acabó el ministerio de Juan. Entonces Juan el apóstol está remarcando que todavía faltaba. Juan todavía no había sido encarcelado.
Así que Juan continuaba con su ministerio, continuaba bautizando. Pero el versículo 25 nos narra que empieza el problema. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de ¿qué? De la purificación. ¿Por qué, hermanos? Porque ya los judíos se habían enterado que había otro lugar donde se estaban bautizando para ser purificados. Lo que un judío entendía con el bautismo, mi querido hermano, era purificación. Cuando un judío entraba a bautizarse por cualquier razón, un judío nacido en Judea, o sea, un judío de raza, se bautizaba únicamente para purificación, para arrepentimiento. En cambio, si una persona de otra nación se convertía al Dios de Israel, él tenía que bautizarse para recibir a Dios, al Dios de Israel. Y con ese bautismo él decía, yo aquí muero a mi religión, a mis dioses paganos, y yo recibo al único Dios vivo y verdadero. Pero el bautismo para el judío en ese momento, más que otra cosa, significaba pureza, limpieza. Y empezó a haber una discusión. Yo me imagino que empezó la discusión para ver cuál de los dos bautismos purificaba más. ¿Cuál será mejor? ¿El que está haciendo allá el maestro Jesús o el que sigue haciendo aquí el maestro, el rabí Juan el Bautista? ¿Cuál de los dos es más valioso? Y entonces, como no se ponen de acuerdo y los discípulos de Juan no saben qué contestar a los judíos que venían a decirle, pues corren a decirle a su maestro, y dice el versículo 26, y vinieron a Juan el Bautista, los discípulos y aún los judíos vinieron en bola y le dijeron, Rabí, lo voy a poner en esta versión de la Nueva Biblia de las Américas, mira lo que dice. Le dice, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Vinieron con Juan y en tono de reproche le informan lo que estaba sucediendo, hermano. Hermano, había competencia. Había otro que estaba bautizando. Trataron de que Juan el Bautista se sintiera así como medio amenazado, diciéndole que son muchos más los que van a ser bautizados con los discípulos de Jesús que con ellos. ¿Qué pasó? Fíjate en las palabras, el que estaba contigo. ¿Te fijas en esas palabras? Y aquel que estaba contigo, lo voy a subrayar aquí, y aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, y dice, a quien tú validaste. Si fuera en esta época, dice, a quien le dice la patadita, ¿verdad? Para que surgiera también, como hacen los artistas, ¿verdad? Se van con otro famoso para que le dé una patadita de, te estoy lanzando, ¿verdad? Ojalá no lo lanzaran, pero del 5º piso, ¿verdad? Me los lanzaran ahí del 5º piso. Dice, aquel que tú diste testimonio, aquel que estaba contigo. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué estaban diciendo? Tú tienes la culpa. Mira nada más, ¿para qué lo validas? ¿Para qué lo apoyas? Nos está quitando. Tiene más discípulos que tú. Nos está arruinando el negocio. Nos vinieron a preguntar qué onda de la purificación, cuál era mejor, no supimos qué decir. La gente iba ahora a recibir su bautismo allá, con el Señor Jesús en lugar de con ellos, mi hermano. Esta es una muestra de lo que sucede muy a menudo, hermano, en el corazón del ser humano. Celos, envidia. Ellos ya no eran tan populares en ese momento. Sus seguidores en Instagram bajaron. Sus seguidores en Facebook también bajaron y comenzaron a subir los seguidores en las redes sociales del Señor Jesús. Hermano, tú te ríes, pero hay gente que vive revisando los likes, revisando cuántos seguidores tiene y si pierde 5, compra 10. Porque ahora se venden, escúchame. Se venden. Tú puedes tener seguidores en un mes, puedes tener 1000 seguidores. Todos comprados. Y a buen precio, baratones. No te vayas con la finta cuando veas un sitio, ¡oh! Tiene casi 1 millón de seguidores. ¿Y cuántos de ellos fueron comprados? Se están vendiendo, se venden los nombres. Increíble. Impresionante.
la muestra de la envidia. Ellos ya no eran tan populares, tan renombrados. Había otro que había aparecido después que se estaba llevando a las masas, a las personas. Y vemos que dentro del reproche hay un tinte de acusación. Pues de una manera u otra le dicen que es culpa de Juan el Bautista, pues por haber dado su respaldo. Dijiste tú, lo anunciaste tiempo atrás, al que ahora está siendo más popular que ellos. Pues ¿qué pasó, Juan? ¿La regaste? Hermano, siempre que una persona no entiende, escúchame bien, este es el corazón del mensaje de hoy. Siempre que una persona no entiende el propósito de Dios para su vida, comienza a envidiar a otros y a dividir el cuerpo de Cristo. Pero Juan el Bautista, vaya que él sí conocía el propósito de Dios. Voy a repetir esto porque es importante. Lo voy a decir con otras palabras. Cuando tú no entiendes a qué te llamó el Señor y lo valioso que es lo que Dios te haya escogido para algo pequeño tal vez. Cuando ves a alguien que hace cosas más grandes dices, ay no, ¿cómo? ¿Cómo a él le diste tantos dones y a mí nada más uno? Y empiezan las comparaciones, porque no entiendes el propósito de Dios para tu vida, no entiendes lo valioso que eres tú para Dios, y estos discípulos de Juan no entendían el propósito. Repito, siempre que una persona no entiende el propósito de Dios para su vida, comienza a envidiar a otros y a dividir el cuerpo de Cristo, a poner pleitos, contiendas, iras, disensiones, dice la Biblia. Pero Juan sí lo conocía porque miren su respuesta. Juan les respondió diciendo así. Primero, ningún hombre puede recibir nada si no les dado del cielo. ¡Qué grueso! Lo que tienes, ¿te lo dio Dios? Esa es la pregunta. Ese don, esa inclinación, esa gracia que tienes, esa carga que generas por alguien más, ¿te la dio Dios? Vino del cielo, no es tuyo. No es un regalo, no es un talento natural, vino del cielo. Nadie recibe nada bueno, nada espiritual, si no les es dado de Dios, del cielo. Les estaba diciendo, momento, paren su carro. Si él tiene más éxito, lo está recibiendo del cielo. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, lo he recibido del cielo. Dios es soberano, el cielo está gobernando. Y si a mi hermano Dios le dio 2 talentos y a mí me dio 1, yo me debo gozar por los 2 talentos de mi hermano. Y si yo veo a alguien que tiene 5 y al rato Dios le da otros 5, alaba al Señor con todo tu corazón. No digas, ay, ¿por qué no me da algo de esos 5? Yo nada más tengo 1. No digas eso, porque entonces no conoces el plan de Dios para tu vida, el propósito, y por eso te amargas. Vamos, no quiero adelantarme, pero bueno, dejémoslo así, porque esto está tremendo, esta enseñanza está tremendo. Segundo, versículo 28. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo. ¿No se acuerdan que les dije? Sino que he sido enviado delante de Él. Ay, por favor, guarden las debidas proporciones. Mira, había gente que tenía a Juan el Bautista acá, mira. Tan es así, ¿se acuerdan que vinieron a decirle, ya dinos, ¿eres tú el Mesías o no? O sea, si ni siquiera hubieran considerado esa posibilidad, ni siquiera le hubieran preguntado. Pero cuando ya te dicen, ¿tú eres el Uyuyuy? ¿El Ainanita? ¿El Chipotle vengador? ¿El Chipocludo? ¿Sí o no? Dinos. No, les dice Juan. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Cristo es en griego, Mesías en hebreo. Yo no soy el Mesías. He sido enviado adelantito de Él. ¿Para qué? Para limpiarle el terreno. Para prepararle el terreno. Así como se enviaban a las comitivas y se siguen enviando a las comitivas, ¿verdad? ¿Se acuerda? A preparar las calles y las ciudades por donde va a venir el presidente de la República, ¿no? Conviene que venga el presidente porque entonces te limpian las calles, te llenan los baches, ¿verdad? Te pintan las paredes, quitan el graffiti. ¿Por qué? Pues por para que se pare el cuello el presidente municipal, el gobernador o el presidente de la República. Bueno, Juan el Bautista venía a preparar el camino, a allanar el camino, dice la Biblia, para que no hubiera subidas y bajadas, baches, gente que no estuviera preparada en su corazón, y vino predicando, arrepiéntete, el rey ya viene, arrepiéntete, el rey ya viene. Nosotros somos ahora los Juanes el Bautista de la humanidad, hermano.
La iglesia es Juan el Bautista y le está diciendo a todo el mundo, arrepiéntete porque ya viene la segunda venida de Cristo. Es lo que estamos diciendo. Pero ubícate, yo no soy el Cristo. Él les dijo, acuérdense, yo les dije que yo no era el Cristo. El Cristo fue enviado y yo fui enviado delante de él, nada más. Así que esta respuesta a sus indignados discípulos les dice en el verso 27, en pocas palabras, número 1, Dios es soberano y tiene propósitos. Ningún hombre puede recibir nada si no les es dado del cielo. ¿Por qué se ponen celosos? Los propósitos de Dios se están cumpliendo, es lo que está diciendo. Y en el 28, muchos habían asociado a Juan con el Mesías, pero Juan lo negó rotundamente. Él solo era un siervo. Juan conocía el papel que Dios le había dado. Miren, cuando Cristo vino a Juan el Bautista, lo encontró haciendo lo que se le había encomendado hacer. ¡Qué dichoso Juan! Él no sabía que ese día iba a venir el Mesías, el Cristo. Y cuando llega Cristo así calladito, lo encuentra haciendo lo que tenía que hacer. Lo que se le había encomendado. Cristo mismo dijo, y lo puso en una parábola, dichoso el que su Señor cuando venga lo encuentre haciendo lo que le pidió hacer. Amén. Ay, pero si nada más son 3 jóvenes. Pero aquí estás orando y doblando tu rodilla. Y si Cristo viene te va a decir, bien hecho mi siervo fiel. Dichoso el que se encuentre haciendo lo que Dios le dijo. A Cristo vino a Juan y lo encontró haciendo su tarea. Responsable. No hay dicha más grande que ser encontrado haciendo lo que Dios te concedió realizar para su gloria. Solo de gloria. Solo a Él. No hay dicha más grande, hermano. Y si no dices amén es porque no lo has experimentado. ¿Alguna vez has sentido la aprobación de Dios con lo que haces? Mira, yo me acuerdo en una ocasión, no han sido, voy a decir que en una sola ocasión, Dios me permitió discernir en mi corazón su sonrisa. Brother, sister, no me la acabo. Cuando recuerdo eso, no me la acabo. Porque como nunca en mi vida yo me llené de gozo al saber que lo que estaba haciendo en ese momento estaba agradando y dándole gloria a Dios. Cuando tú sientes la sonrisa de agrado, de amor de Dios, como cuando un padre ve a su niño que está haciendo su tarea, y sonríe con una satisfacción, tú no sabes lo que es sentir que Dios se sienta satisfecho de ti. Pero pastor, yo casi no hago nada. No, haz lo que Dios te dijo. Y si Dios se sentirá igual de satisfecho que aquel que está ganando 10 millones de africanos para Cristo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Hermano, todos necesitamos experimentar significado en nuestra vida. ¿Para qué soy bueno? La gente se deprime y se avienta de los edificios porque no tiene propósito en su vida. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? No sirvo para nada. Todos necesitamos de sentir ese significado, pero esa plenitud, hermano, solo se experimenta cuando abrazas la misión que Dios te dio. Primero hay que abrazar a Cristo y luego su misión. Tal vez esta sea de ser un esposo ejemplar. Pero Señor, yo quería ser misionero. ¿Sabes qué? Tu misión es ser un esposo ejemplar porque los misioneros van a ser tus nietos. Pero Señor, no. Sé un esposo ejemplar, sé un padre ejemplar, sé un abuelo ejemplar, porque tú no sabes a quién estás educando y a quién estás dando ejemplo. Tal vez esa madre soltera que dice, bueno, pues yo qué, me gustaría. Usted, su propósito es levantar a esos hijos, a esas hijas y predicarles y siéntete orgullosa. Tal vez ese sea el don que Dios quiere para tu vida, ser una madre responsable, amorosa, disciplinadora. Hermano, el ayudante de algún siervo de Dios se tiene que gozar igual que el siervo de Dios. Igual, el que le detiene la maleta, el que le acomoda el micrófono. Pero yo nada más, ¿qué hago? Yo nada más le pongo la agüita al pastor. Pues sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondrá el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira el verso 29 y hoy sí vas a decir,
¡Wow! Miren, hermano, Juan tenía claro una relación entre Dios y su pueblo. Mira el ejemplo, la metáfora que usa Juan en el verso 29. Les explica a todos los celosos y envidiosos. Dice, miren, chavos, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. En la versión más popular que conocemos lo dice así. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, ¿qué le oye decir? ¡Ay, qué linda está mi esposa! Mira nada más, qué bonita se ve. Y aquí está el amigo, el padrino, ¿verdad? El padrino principal. Se goza, y le da un codazo al novio y dice, sí, hombre, qué guapa está tu esposa, hombre. El que está a su lado y le oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Así pues, termina diciendo, concluye, ¿saben qué, chavos? Estoy feliz porque mi gozo ahora se completó. Ahora sí mi gozo se ha completado. Míralo en la Reina Valera contemporánea. Gracias a Dios que tenemos estas bendiciones de poder contemplar diferentes expresiones. Y mira, dice, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. ¿Cómo dice al final? Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Ahora sí puedo brincar en un pie y gritar, ¡yujú! ¡Ya están yendo con Jesús! ¡Ya las masas están siguiéndolo! ¡Valió la pena todo lo que hice! ¡Valió la pena bautizar unos cuantos pelones! Porque mira, las multitudes están yendo por Cristo. Yo soy el amigo de la esposa, yo soy el amigo del esposo. Yo me gozo con el esposo. ¡Aleluya! En vez de sentir la amargura y los celos de sus discípulos, Juan estaba desbordando de gozo porque su misión estaba cumplida. Había realizado lo que le correspondía. Eso es lo que llena de gozo. ¿Sabes? Cuando hiciste lo bueno, no es lo bueno, porque Dios nos mandó a ser Boy Scouts. No vamos a hacer la buena obra del día, no. Hacemos solo lo que Dios nos mande. Aunque a veces no nos parezca tan bueno. Eso es un verdadero siervo de Dios, el que hace la voluntad de Dios y no lo que él considera que Dios va a necesitar. No, tú solamente sigues órdenes de Dios y no hay gozo más grande que ver que ya hiciste, que ya cumpliste tu propósito en la vida. En el verso 30 termina diciendo, es necesario, versículo tan poderoso, Juan el Bautista, qué palabras han quedado en la historia estas palabras. Es necesario que Él crezca y que yo decrezca o mengüe, como dicen otras versiones. Es necesario que Él se haga famoso y yo pase desapercibido. Es necesario, a ver, todo el mundo diga, es necesario. Es necesario. Hermano, ese es el decreto, el plan de Dios. Las aplicaciones de este versículo son tremendas, pero te voy a dar la primera aplicación. El objetivo de nuestra existencia es muy parecido al de Juan el Bautista. ¿Cuál es el objetivo? Unir a personas con Cristo, no con nosotros, con Cristo. Todos tenemos ese objetivo, todos tenemos esa misión. Pero muchas veces será necesario para eso que el Señor pisotee nuestro ego. Que nuestro ego sea aplastado. Pues muchas veces veremos a otras personas tener mucho mayor éxito en esa labor de unir a personas con Cristo. Y no te debes sentir mal. No necesariamente va a ser por nuestra negligencia, porque si es por negligencia, entonces sí arrepiéntete, no estás haciendo lo que Dios te dijo. Pero si estás haciendo lo que Dios te dijo, no es que otro prospere porque tú no estás haciendo las cosas bien, sino porque a cada uno le ha sido dada conforme a su capacidad, dice la Biblia. O simplemente porque así lo ha determinado el Señor. ¿Y a ti qué? Tú, a Dios le plació hacerlo y le está entregando las masas a Cristo y con Juan el Bautista se están quedando poquitos. Y él no está triste.
Él no tiene envidia, él no está preocupado, él no dice de qué voy a hacer, las redes sociales se me están cayendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no tengo popularidad, ya nadie me sigue, ya nadie postea un video mío. ¿Qué pasó? Nada de eso. Lo importante es que sea a través de ti o a través de otro hermano que las personas acudan a Cristo Jesús para ser salvas. Eso es lo importante. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos debe llenar de gozo. Pero precisamente es aquí donde vemos la tragedia de creyentes que desean el reconocimiento propio en vez de la exaltación de Cristo. Miren, hermanos, yo he visto pastores en YouTube rogando que te suscribas a su canal, que comentes, que publiques para que entonces aumente su lista de seguidores y su canal sea más popular. Pastores, maestros, evangelistas. Esos están actuando como si el amigo del esposo, escúchame, como si el amigo del esposo estuviera coqueteando con la esposa, o peor aún, la estuviera toqueteando, manoseando por ahí. ¿Qué pensarías, no? Está aquí el esposo, se están casando, viene la esposa, y el amigo del esposo le cierra el ojo a la esposa, le avienta un besito, se le acerca y le dice, mamacita, te ves preciosa. Y cuando pasa cerca, le roza así la mano. ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías? Oye, cálmate, tú eres el amigo del esposo, el esposo es Jesucristo. No le toques la esposa a Cristo Jesús. Hay gente que está tocando la esposa de Cristo. Escúchame bien, lo estoy diciendo en sentido no figurado, real. Están coqueteando con la esposa de Cristo. No es tu esposa, es la esposa de Cristo. No son tus discípulos, por cierto. Oye, es que mis discípulos, sáquese usted, tienen que ser discípulos de Cristo Jesús. Un ministerio no puede generar discípulos del ministro, sino discípulos de Jesucristo. Amén. Cristo debe ser exaltado. Y el ministro que predique el evangelio debe ser opacado. Que no se mire, que no se vea, que pase desapercibido. Que cuando la gente voltee, vea que al que se exaltó es a Cristo. No al pastorazo, al apostolazo, no, a Cristo. Me da tanta tristeza ver en las campañas de ciertos maestros, de ciertos evangelistas, hermano, que las cámaras se enfocan en grandes pantallas al orador, a la estrella, al famoso. Hijo, hermano, sinceramente eso es algo que yo no soporto. Mire, déjeme contarte que una vez tuve que salirme de un auditorio grandote aquí en San José, cuando vino adorando, o vino aquí un señor, bueno, voy a decir su nombre, cuando vino el famoso Benny Hinn, y yo estaba ahí en el evento tratando de adorar al Señor con la alabanza, y en la pantalla solo aparecía Benny Hinn. La gente volteaba a ver la pantalla y a ver a Benny Hinn, y cuando levantaba las manos parecía que en realidad al que estaban adorando es a la estrellita. Fue tan marcado y fue tan feo lo que estaba sucediendo que no lo pude soportar, hermano. No lo pude soportar, y con todo el dolor de mi corazón y el esfuerzo que había hecho, agarré mis cosas y me salí. Y hasta la fecha no he regresado a ningún evento donde no se glorifique verdaderamente a Cristo Jesús. Nunca lo haré. Y eso incluye conciertos. Iré a un concierto cuando el grupo que esté cantando me garantice que realmente le está dando gloria a Dios. Cuando no sea lo más importante tomarte una foto con el artista. Ahora, si usted lo quiere apoyar, es su problema. Aquí no predicamos ninguna prohibición. Pero una cosa sí te digo, la exaltación debe ser para Cristo Jesús. Y mucho cuidado con exaltar y glorificar al instrumento, al siervo. Que digas, wow, qué padre, no sé, martillo. Wow, qué serrucho tan increíble. Oye, al que tienes que exaltar es al carpintero, no al serrucho, no al martillo, no al clavo.
Claro que hay herramientas muy buenas. ¿A poco no a veces dices, wow, esta herramienta, hijo, el que creó esto pues, es un genio? Pues sí, es muy útil, pero solo es eso, una herramienta. Y si no tuviera las manos del músico, las manos del artista, las manos del artesano, esa herramienta no sirve para nada. Para nada. Fíjate en la actitud del apóstol Pablo. Mire, Filipenses 1, versículo 14. Mira lo que dice. Ve conmigo ahí a Filipenses, en el verso 14. Mira lo que dice aquí la Escritura. Está en la cárcel y dice así. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor en lugar de deprimirse. Es que, mira, cuando tus ojos están en el siervo, la sierva, el pastor, la pastora, o cualquiera de los líderes de una iglesia, si algo le pasa al pobrecito, todos se mueren. Se muere el pastor, se acabó la iglesia. ¿Qué pasó? ¿No que son discípulos de Cristo? ¿Que Dios no puede levantar otro pastor, otros 10 pastores mejores? Claro que sí, claro que sí. Él estaba encarcelado, pero como sus discípulos estaban bien discipulados, en lugar de venirse a chicopalarse, como decimos los mexicanos, cobraron ánimo en el Señor. ¿En quién? En el Señor. Y más se atreven a hablar la palabra sin temor. ¡Órale, guau! En lugar de decir, híjole, ya apresaron a mi líder, mejor yo me quedo calladito. Al revés, apresaron al pastor, pues ahora van a conocer al discípulo del pastor. Ándele, al gallito. Estoy más picudo que el pastor, así que ténganme miedo a mí. Filipenses 1:15. A decir verdad, también dice, algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. O sea, aprovecharon que Pablo estaba en la cárcel como para tirarle el negocio. Mira lo que dice el 16. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Se estaba carcajeando. Pobrecitos. ¿Creen que me van a afligir más? Y se ponen a predicar y me van a ganar el negocio, me van a tirar ahí la clientela. Hermano, es cierto. ¿Te puedes imaginar a personas predicando a Cristo solamente para que Pablo se enmuine, como decimos en México? Se llene de coraje, se llene de muina, para que le duela. ¡Qué barbaridad! Mira la actitud de Pablo. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto, por verdad, por envidia, por pleito, por lo que tú quieras, Cristo es anunciado. ¿Y cómo dice? Dilo conmigo. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Me gozo y me retegozo, dice Pablo. Que la iglesia fulanita de por acá, de aquí de San José, a 2 cuadras de aquí, está ganando 1000 almas para Cristo. Nos gozamos y nos regocijamos en el nombre de Jesús. Amén. Que a lo mejor lo está haciendo para que nosotros quedemos en mal y digan, mira, ya ves, la nueva generación tiene poquitos y nosotros tenemos muchos. ¿Qué me importa? Allá ellos, pobrecitos. Pobre de aquel que predica a Cristo por envidia, por conveniencia, por hacer resaltar su grupo y los demás menos. Allá él. Pero nosotros, como Pablo, nos regocijamos. Segunda aplicación, mi querido hermano. La segunda aplicación es que cuando conocemos a Cristo, aún hay mucho de nosotros que necesita ir desapareciendo. ¿Sí o no? Para que lo único que quede, lo único que la gente pueda mirar y sentir de nosotros sea a Cristo. Por eso dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hermano, esa es la necesidad de todo discípulo. Es la segunda aplicación. Tú y yo necesitamos cada vez más ser menos carnales y cada vez más ser más espirituales, más como Cristo. Lo único que la gente pueda mirarse a Cristo, que de verdad nos lleguen a describir como describieron a los primeros discípulos y les dijeron después de un año de discipulado, cristianos
por primera vez en Antioquía. 1 año les bastó para que la gente los identificara con Cristo, y fue la gente la que dijo: esos discípulos les vamos a decir cristitos chiquitos, cristianitos, cristitos chicos, réplicas de Jesús, hablan como Jesús, piensan como Jesús, actúan como Cristo. ¿Qué otra cosa serán más que cristianos? Tú eres, no contestes, ¿eres cristiano? ¿Puedes ostentar, puedo yo ostentar con orgullo todo lo que implica decir yo soy cristiano? Si están viendo mucho de ti y poco de Cristo, necesitas hacer lo que Juan el Bautista. Menguar. Que si otra congregación tiene cientos de miembros o tiene un grupo de danza de 50 danzarinas, hermanas danzarinas, Jimena, tú te regocijes aún que seas tú solita la que dance para exaltar a Cristo en tu congregación de 40 personas. Amén. Que si otros grupos de alabanza, Enrique, tienen músicos profesionales, ingenieros de sonido excelentes y un super equipazo, tú y el grupo nos regocijemos de que tenemos la oportunidad de tocar una simple nota, un sonido sencillo, pero que ayuda a otro a ver la grandeza de Dios para que pueda adorar a ese Dios y juntos exaltar al único que es digno, al único que merece toda nuestra alabanza, adoración y exaltación, Cristo Jesús. Amén. Que si solo tuviste 2 niños, o 3 adolescentes, o 4 jovencitos, tú maestra, maestro de niños, de adolescentes o de jóvenes, tú des tu enseñanza como si estuvieras en un congreso de jóvenes con cientos y cientos de discípulos. Hermano, cuando yo me paro aquí, yo no estoy viendo la cantidad de hermanos que somos. Yo siento que estoy en una explanada así y una multitud mínimo de unos 50,000 personas cristianos que quieren ser discipulados, y ahí estoy yo, por la gracia de Dios. Y por eso predico con injundia y con ganas. A veces dicen, ¿cuántos saben que predicar es? Mira, yo estoy sudando y no solo es por el calor. Es porque tienes la expresión de Dios tienes que ponerla en el corazón de los demás. Porque si no, no sirve de nada, nada más es un estudio. Yo no estoy dando estudios, yo estoy dando predicación. Y una predicación es una confrontación. ¿Cómo estás tú? ¿Te estás gozando con lo que otro tiene? Pero, ¿estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras? Bendito el fiel que viene. El martes pasado solo estuvimos prácticamente mi hermano Braulio y yo. Pero yo estaba dando mi clase como si tuviera 500 personas ahí de Romanos. Cuando vi, no habían pasado ni media hora de terminar, ya había 50 reproducciones, 7 personas en vivo estuvieron ahí y yo no las veía, pero ellos estaban siendo edificados. Desgraciadamente, 5 de las 7 no son de esta congregación. Qué desgracia. Pero bueno, se la están perdiendo. ¿Y qué? Ahí estaba Braulio, llegó Juanita, la fiel, la que siempre quiere saber más. Le cuesta trabajo, me pregunta y pregunta, pero ahí está. Y quiere ser edificada. Y Dios le habla. Y terminamos adorando al Señor. Y terminamos intercediendo por todos ustedes. Y sentimos coraje, enojo. Yo me sentí, ay, me dejaron solo. Ay, por favor. Con hacer lo que Dios me mande, eso me basta. Eso es lo que te tiene que llenar de gozo. Hay otros días donde está lleno. Y hay otros días donde solo hay uno. ¿Qué vas a hacer el día que no haya ninguno? Tranquilo, lo mismo. ¿A quién le voy a predicar? A las bancas. ¿Qué importa? La Biblia dice que le prediques a los principados y a las potestades. Les dejes saber quién es tu Dios. Así que, hermano, vamos a menguar y vamos a exaltar a Cristo. Y no permitas que otros discípulos vengan a meterte cizaña en tu corazón. Ya están discipulando mejor, ya están cantando mejor, ya están usando secuencias allá. Pues felicidades. Algunos no saben ni lo que estoy diciendo, ¿verdad? Solo los músicos sabemos lo que estamos diciendo. ¿Verdad, Fer? No es que allá no usan PowerPoint, usan Presenter View. Oh, sí, pues sí.
ProPresenter. Sí, no importa. Con o sin pantallas, con o sin PowerPoint, tenemos que adorar al Señor y servirle con todo el corazón. Yo nada más estoy aquí, dice Carlitos, ahí nada más pues guiando la grabación, publicando. Yo, ¿qué más hago? Lo que está haciendo, si Dios te lo mandó, Carlitos, te tienes que gozar y regocijar. Porque el día que faltas, ese día tú sabes que te necesitamos. Así que ninguno de ustedes se sienta mal. Ay, es que son poquitos. Jesús se sentiría el más derrotado de todo el planeta Tierra. Solo tuvo 12 y uno de ellos lo traicionó. Qué fracasado es Jesús, ¿verdad? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Juan el Bautista nos está dejando su último testimonio aquí, por lo menos en el Evangelio de Juan. Con razón Jesucristo dijo que no se ha levantado otro como él. Con razón lo exaltó tanto a nuestro Señor Jesús. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos pueden decir, guau? Esa ilustración del esposo, la esposa y el hermano y el amigo del esposo, a mí me vuela los sesos, así, digo así, guau, así puse en mis notas así, guau, así. ¡Qué impresionante comprensión de quién era Juan y quién era Jesús! Y dónde estaba el motivo de su alegría, el motivo de su gozo. Sé fiel, mi querido hermano. Sé fiel y recibirás la corona de la vida. Vamos a levantar nuestras manos. Señor, reconocemos, Señor, en este día que toda la gloria es tuya. Reconocemos, Señor, en este día que tú eres el único que puede traer propósito a nuestra vida. Queremos, Señor, servirte y encontrar la meta, ya sea pequeña o muy grande, Señor. Y si es muy grande, que no nos dé miedo, Señor, que no nos dé ninguna preocupación saber cómo le vas a hacer, ese es problema tuyo. Si tú nos vas a enaltecer y llevar a las naciones y hacer cosas grandes, poderosas, de gran envergadura, Señor, tú sabrás las finanzas, el tiempo, las fuerzas, los elementos que se necesitarán, Señor. Pero si solo es ser fiel en lo poco, Señor, sabemos que cuando lleguemos seremos puestos en lo mucho. Y escucharemos las palabras más maravillosas que podamos escuchar. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Juan el Bautista, pocos meses después, fue decapitado, hermano. Y alguno pensaría, qué derrotado terminó. ¿Cómo terminó? ¿En un plato? ¿En una charola terminó su cabeza? Él ya no estaba ahí. Él estaba recibiendo los galardones en la presencia de aquel a cual sirvió. Amén. Levanta tus manos y dile, Señor, me rindo. Quita toda la carnalidad que todavía tengo, Señor. Quita a Gustavo de mí, Señor. Quita, di tu nombre. Yo quiero que tú vivas en mí. Yo quiero que tú resaltes en mí. Que yo sea menos y tú seas más. Que yo venga menos y tú vengas a más, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén y amén, hermano. Dios me lo bendiga.